www.ciencias.com.ar. Ciencia y científicos, bueno, en el centro de la opinión pública y de la política, como, bueno, los dadores de verdad al discurso político. Este es el tema ahora. Bueno, ciencia argentina cruzada por la política en esa historia, una historia fascinante, y estamos con la persona, el investigador que nos puede ayudar a entender esa historia y las repercusiones en el presente. Es la ciencia local, la ciencia nacional, capaz de colaborar desde la periferia en esta pandemia. Estamos con Pablo Kramer. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, Pablo es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Ciencia, Tecnología y Sociedad por el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París, autor, entre muchos otros libros, de Ciencia y Periferia, Nacimiento, Muerte y Resurrección de la Biología Molecular en la Argentina. Hay un caso histórico muy interesante que vos estudiaste, que es el caso de la construcción del espacio científico de la biología molecular. ¿Por qué te interesó particularmente y por qué es iluminadora en relación a las peripecias de la ciencia en Argentina? Bueno, me interesó por varios motivos. En primer lugar, porque parte de una época que se construyó como una época mítica de la ciencia argentina, ¿no? ¿Qué época? En el periodo que va más o menos entre 1956 y 66, en esa década es lo que después se refiere como si fuera la época de oro de la ciencia argentina. Y la biología molecular empezó en 1957-58, cuando Milstein creó el primer laboratorio de biología molecular en el Instituto Malbrán, que mucha gente se enteró de que existe en estas semanas en relación con el coronavirus. Y el Instituto Malbrán, que originalmente era el Instituto Bacteriológico, fue creado en parte a imagen y semejanza del Instituto Pasteur de París. ¿Eso qué implica? Bueno, implica replicar un modelo que era uno de los modelos exitosos en el mundo en un contexto periférico. Milstein es el protagonista de parte de esa historia, que además ocurrió de un modo muy temprano. Quiero decir, la biología molecular surge cuando le dan un certificado de nacimiento cuando se propone la estructura de una doble hélice de ADN para explicar cómo se produce la replicación, se transmite los caracteres genéticos y cómo se replica el ADN. Y entonces, en el año 53, Watson y Crick publican el famoso artículo donde proponen la doble hélice, y solo 5 años más tarde, en una época donde no hay, 4 años más tarde, no hay internet, en la Argentina recién empezaba la televisión, estábamos en un mundo donde las comunicaciones eran por carta, muy lentas. 4 o 5 años más tarde deciden el que entonces era el director del Instituto Malbrán, que era Ignacio Piroski, y Milstein, crear un laboratorio de biología molecular en la Argentina. Ahora, ¿es un proyecto de dos científicos aislados de la política, por ejemplo, o hay un proyecto de Estado, un Estado presente, como se usa decir ahora, que produce o genera las condiciones para que esto suceda? Bueno, es mucho más complejo que eso, hay muchas otras variables. A menudo la ciencia tiene que ver con los personajes. Naturalmente los personajes no pueden remar contra la corriente, pero muy a menudo sin esos personajes no hubiera existido. Yo me pregunté por qué a estos tipos se les ocurrió crear un laboratorio de biología molecular, uno de los pocos que había, el primero en el mundo en desarrollo,
y uno de los pocos que había fuera de Inglaterra, Estados Unidos y Francia. ¿Repetí el año exacto entonces de fundación? 57-58. En el Después 57 se hace un gran concurso. Después de la caída del peronismo, ¿no? Del derrocamiento de Perón. Efectivamente, Sí. claro, donde muchos que habían estado separados de sus cargos durante el peronismo, como Usay, Claro. como Leluar, volvieron a sus lugares de trabajo o se volvieron a integrar, digamos, porque el 58 es también el año en que se crea el CONICET. Claro. ¿No? Entonces, bueno, todo ese es un periodo donde se crean muchas instituciones. Se crea el INTA, se crea el INTI, se reorganiza la Comisión Nacional de Energía Atómica. Digo, es un periodo, eso del 56-66, muy activo. Sí, sí. Institucionalmente muy activo y científicamente, bueno, con algunas particularidades. El caso de Milton es particularmente interesante. Yo me pregunté de dónde lo sacó. Bueno, Milton había estado como estudiante de postdoctorado en Inglaterra con Frederick Sanger, que fue uno de los pioneros muy cercano al instituto, el Cavendish Institute, donde estaban Watson y Crick. Ahora, Pablo, en la historia, por lo menos el lugar común es que el peronismo le da particular relevancia a ciertos desarrollos científicos, ¿no? El hecho de que no hubiera puesto los ojos en la biología molecular, ¿habla de un modelo de país distinto? No, bueno, con la biología molecular en particular, no, porque es posterior, digamos, en el 53 ya es casi el fin del peronismo y cuando eso se difunde a todo el mundo, claro, ya es casi el fin del peronismo. Es cierto que el peronismo tuvo una relación conflictiva, no tanto con la ciencia, también con la ciencia, porque privilegiaba más las cuestiones aplicadas, digamos, sobre todo la técnica claro, y las cuestiones aplicadas. Y además tuvo una relación conflictiva con los científicos que, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, eran mayormente antiperonistas. Entonces tuvo más bien un conflicto con la comunidad científica, pero que también tenía que ver con una concepción de una ciencia más aplicada y no tanto lo que en ese momento se llamaba ciencia básica o fundamental. Claro. Ahora, ¿por qué? Bueno, estamos en ese momento fundacional de la biología molecular, que hoy es una ciencia estelar, digo, ¿no? En este momento, y sobre todo... Casi hegemónica, diría. Casi hegemónica, es interesante eso. ¿Por qué te interesó y cómo se desarrolla en esa relación durante, bueno, distintas épocas, distintos gobiernos, distintos regímenes, ¿no? Dictaduras y gobiernos democráticos, hasta el día de hoy? ¿Cuáles son esos hitos claves? Bueno, es interesante pensar en lo que ustedes estaban hablando antes, en la relación entre ciencia y poder, sí, que en realidad no hay un poder, sino que hay poderes, hay actores y hay distintos actores que se disputan distintas facciones de poder. Que el poder no es una cosa monolítica, ¿no? Como mostró, entre otros, Michel Foucault hace varias décadas. Bueno, la ciencia tampoco es, no existe tal cosa llamada la ciencia. Hay muchísimos saberes organizados en distintas disciplinas que muy a menudo no tienen mucho contacto entre sí. De modo que decir científico es una categoría, habla de una profesión, pero no de un tipo de saber. Entonces, muy a menudo las disciplinas pugnan por instalar en la esfera pública su saber como más legítimo que el de otras disciplinas. Es muy interesante, por ejemplo, la historia del átomo. El átomo era una cosa propia de la química, que estaba tratando de encontrar, bueno, la cuestión de la porción más chica de materia. Y cuando irrumpió a partir de los años 20, sí, a partir de los años 15, 20, la física se fue apropiando del átomo hasta hacerse lo propio. Y después todo el desarrollo de la física nuclear y demás, le robó el átomo. Ahora, en la esfera pública, las disciplinas imponen también cuestiones públicas o cuestiones sociales, modos de interpretar las cuestiones públicas. Hoy estamos hablando de los epidemiólogos. Pues te iba a preguntar eso. Hoy los epidemiólogos, los virólogos, está, bueno, el desarrollo que pudo hacer ahora Andrea Gamarnik para testear los test serológicos que pudo desarrollar en su laboratorio y con su equipo en el CONICET y la Fundación Leluar. Esta centralidad de los científicos de estas disciplinas, virólogos, epidemiólogos, biología molecular, asesorando al campo político y dotando de verdad a las decisiones del campo político, ¿es inédito en la Argentina? No creo que sea inédito. ¿Cuándo creo se dio? ¿En otro momento?
Sí, tendríamos que pensar en distintos periodos, ¿no? Pero lo que posiblemente sea inédito es que una crisis hace muy manifiesto aquello que en otras circunstancias es más latente. El otro día leía un artículo de Guillermina Tiramonti donde hablaba de cómo ella vivió la epidemia de polio. Y bueno, evidentemente en esos años claro. también, digamos, y en distintos momentos particulares, bueno, en relación con los militares, digamos, la relación de los militares, por ejemplo, con el proyecto de energía, digamos, el proyecto de energía atómica, muy relacionado con la Marina, también, digamos, siempre con tiranteses, porque son espacios... ¿Son usos políticos de la ciencia o es una reposición de racionalidad al discurso político? No, tengo muchas dudas. Más bien, yo lo que creo es que hay momentos en que la ciencia genera interpretaciones, algunas disciplinas científicas genera interpretaciones que sirven para legitimar acciones políticas. Como decía el filósofo que escuchábamos hace un rato, las decisiones son políticas. No es que la política actúe con la racionalidad de la ciencia, sino que la política se legitima a partir de distintos saberes científicos y además elige cuáles de los saberes científicos van a legitimar su práctica política. A ver, asistimos hoy a una discusión por lo menos entre dos campos científicos diferentes, la epidemiología y la economía. Claro. Quiero decir, bueno, la política está negociando entre esos campos, pero siempre negocia. Por ejemplo, ¿cuáles son las políticas para luchar contra las adicciones? Bueno, uno podría tener, que es un tema muy antiguo, uno podría tener una perspectiva donde privilegie la mirada desde la psicología y entonces ver que hay en la biografía del sujeto elementos que lo llevan, bueno, el tipo de intervención que uno tendría es uno. Si uno privilegiara una perspectiva sociológica, dice, bueno, no, hay entornos que llevan a la gente a hacerse adicta a ciertas... Ahora, Pablo, ¿la política se acuerda de la ciencia en crisis y después se olvida de financiarla, por ejemplo? Bueno, el financiamiento es otra cosa. Yo no mezclaría la legitimación que da ciertos conocimientos científicos a la toma pública de posición con que sea más o menos importante. A ver, la ciencia está relativamente mal financiada hace muchísimos años, sí, ¿no? Entonces, en realidad, todos los actores políticos tienen un discurso público según el cual la ciencia, la educación y la salud son cuestiones fundamentales. Bien. Ahora, una vez que uno dijo eso, no dijo nada. Tengo que cerrar el programa. Bueno, sí. lo podremos profundizar otra vez, porque muy a menudo se queda en la superficie y además la cosa no termina con dar plata. Bien, nos quedamos con esa frase. La cuestión es cómo se gasta esa plata. Dejamos abierta esa pregunta para una futura entrevista. Muchas gracias, Pablo Kramer. Gracias a vos. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo. Bueno, tiempos únicos y excepcionales, las preguntas y los datos necesarios. No se vayan. Pablo Sirven con Hablemos de otra cosa a las 12 con un invitado muy interesante, Juan José Severino.